Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre las normas internacionales de información financiera, así como la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades y su base con las normas internacionales de contabilidad. El Comité de Normas de Contabilidad fue creado en el año 1973 con el propósito de desarrollar las normas internacionales de contabilidad. De esta manera fue evolucionando hasta que en el año 2001 nació el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, una institución privada con sede en Londres que se dedica a la creación de las normas internacionales de información financiera para la aplicación a nivel mundial. Estas tuvieron su base en las normas internacionales de contabilidad. A su vez, estas normas internacionales de información financiera han ido evolucionando de tal manera que de todas las normas internacionales de contabilidad, algunas han sido sustituidas por las normas internacionales de contabilidad. Existe una comparación entre las normas internacionales de información financiera, que son 41 normas, de las cuales 25 aún son normas internacionales de contabilidad y 16 son normas internacionales de información financiera ya actualizadas. La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades es solamente una y se distribuye en 35 secciones. ¿A qué le denominamos pequeñas y medianas entidades? Son aquellas que no tienen obligación de rendir cuentas al público y además publican sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos, así como no poseen fondos en forma fiduciaria. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas al público cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o en proceso de emitir estos instrumentos, o una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria. ¿Qué significa fiduciaria? Fiduciaria es el compromiso que adquiere una institución al obtener fondos de los que tienen excedentes de los mismos para realizar una intermediación y entregárselos a los que tienen deficiencias de fondos. A estas entidades que tienen obligación de rendir cuentas al público, tienen que hacer el proceso de adopción de las normas internacionales de información financiera. De lo contrario, tendrían que adoptar la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? Precisamente los de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, activos, pasivos y patrimonio, su relación, el rendimiento, es decir, la relación entre los ingresos y los egresos considerados como costos y gastos. La diferencia entre los mismos, es decir, la diferencia entre los costos y los gastos, es que los costos están relacionados con la producción y los gastos relacionados con la administración. Asimismo, se evalúan los flujos de efectivo en tres grandes dimensiones: actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Las actividades de operación, todas aquellas actividades que están relacionadas con la generación de rentas, es decir, todas aquellas cuentas que tienen alguna relación con el estado de situación financiera, así como con el estado de resultados. También evaluaremos las actividades de inversión, es decir, todas aquellas actividades que son consideradas en la obtención de activo fijo, así como de papeles patrimoniales o su disposición, es decir, la venta de los mismos. También vamos a observar actividades de financiamiento en las que se recibe o se cancela algunos instrumentos financieros de deuda. Todas estas indicaciones para la toma de decisiones. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración, es decir, su administración y gestión llevada a cabo por la gerencia. Dan cuenta de la responsabilidad de esa gestión a los recursos confiados a la misma. Existen características cualitativas de la información financiera útil. La relevancia, es decir, todas estas cifras poseen
una esencia para la toma de decisiones. La materialidad o importancia relativa es aquella parte en la que se consideran los montos otorgados en una dimensión en relación al total. Y está también la representación fiel, es decir, esta información debe estar completa, no debe de tener sesgo y debe de estar libre de errores. Existen características cualitativas de mejora, la comparabilidad, es decir, vamos evaluando año con año cómo vamos creciendo, su tendencia, además de la relación porcentual de crecimiento. La verificabilidad, es decir, nos amparamos en evidencia para verificar que la información que se presenta es la realmente desarrollada en las operaciones de la empresa. La oportunidad, una información financiera, una información contable retrasada no es oportuna para la toma de decisiones. Es decir, la oportunidad refleja el momento exacto de la cronología de los registros de las operaciones. La comprensibilidad, cualquier persona que tenga un estado financiero en sus manos debe de entender y comprender los resultados de las mismas. Recordémonos que las normas internacionales de información financiera y la norma internacional de información financiera buscan cubrir el interés público, es decir, lo que buscamos es precisamente el hecho de que le garanticemos a todos aquellos que están interesados en las operaciones de la entidad para que puedan tener credibilidad en la misma. Ejemplo de ello, los inversionistas. A ellos les interesa su rentabilidad y la sostenibilidad de la institución o de la entidad en el tiempo. Los clientes están interesados en conocer si nosotros como entidad le vamos a continuar otorgando el beneficio de poderle proporcionar productos de calidad y servicios, por supuesto. Los proveedores están interesados en observar si les vamos a seguir comprando sus productos, sus materias primas y además si les vamos a pagar, por supuesto. Las municipalidades están interesadas en los pagos de las tasas municipales como de sus servicios. El Estado en sí está interesado en percibir los tributos, además de la contribución que puede hacer una entidad de estas a la economía. Y así la población en general también está interesada en el hecho de que la entidad les provea, además de empleos, les provea de beneficios en la ecología, es decir, que se cuide el medio ambiente. De eso se trata precisamente el interés público. 5 estados financieros que exigen las normas. El primero de ellos, el estado de situación financiera. Este cambió su nombre de balance general a estado de situación financiera, precisamente por la relación que existe entre los activos, que son bienes o un recurso controlado por la entidad, como resultado de sucesos en el pasado del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Están los pasivos, que son precisamente las obligaciones presentes de la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y además se encuentra el patrimonio, que es la diferencia entre los activos y el pasivo. Actualmente la norma considera que el patrimonio debe de presentarse siempre con valores netos, es decir, nadie puede registrar operaciones de las cuales se genere una cuenta por cobrar relacionada precisamente con el patrimonio. De eso hay que tener mucho énfasis en aquellos balances iniciales en los que los accionistas solamente proporcionan una cierta cantidad de dinero de la inversión total que deberían de haber realizado. Por eso se presentan los valores netos y eso pues lo veremos en una práctica que ustedes podrán observar en el siguiente video. Además, los rendimientos de la relación que existe entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. Para ello, debemos de considerar que los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos. ¿Qué son los beneficios económicos? Son los ingresos ordinarios que percibe la entidad
en el giro normal de la empresa. Producidos estos a lo largo del periodo sobre el que se informa en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien como decrementos de los pasivos que dan como resultado aumentos en el patrimonio distintos de las relaciones con las aportaciones de los propietarios. Esto se va a ver reflejado en el estado de resultados. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. En el estado de resultados ahora podremos ver otro resultado integral. Este resultado integral viene dado precisamente por el efecto que causan algún cambio en los tipos de moneda entre países, es decir, las relaciones que podamos tener en inversiones en el exterior para presentación de estados financieros. Además, también presenta algunas diferencias que pueden existir en cuanto a negociaciones con los beneficios al personal. En este caso, la sección 28 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades hace mención de la creación y el uso de servicios actuariales, en el sentido de poder generar jubilaciones dentro de las entidades. Sin embargo, hago la aclaración que esta sección difícilmente se puede adoptar en nuestro país, dado que existe una ley de las administradoras de fondos de pensiones que prohíbe precisamente la generación de fondos de jubilación dentro de las entidades. Las demás prestaciones que se mencionan en esta sección pueden ser aplicadas, como por ejemplo la convertibilidad del pasivo laboral a través de el otorgamiento de acciones. Esto podría ser, además de las concesiones que puedan dar en el tiempo para los empleados. Pero las demás partes de esa sección no se aplican, principalmente en la parte de la generación de fondos de jubilaciones. Estos estados financieros, de alguna manera, presentan cada uno de ellos todo lo relacionado a la información para la evaluación y posteriores tomas de decisiones en cuanto a los resultados que se puedan obtener. Un estado de resultados separado y un estado de resultados integral separado también pueden ser presentados. En cuanto al estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa, así como un estado de flujo de efectivos del periodo sobre el que se informa, y por último, las notas explicativas a los estados financieros para dar una ampliación de cada uno de los rubros que están debidamente realizada su síntesis en cada una de las cuentas. Como usted podrá observar, existen 25 NIC, de las cuales aún están presentes la NIC 1, presentación de estados financieros, la NIC 2, inventarios, la NIC 7, estado de flujo de efectivo, la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, la NIC 12, impuestos a las ganancias, la NIC 16, propiedades, planta y equipo, la NIC 19, beneficios a los empleados, la NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales, la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera, la NIC 23, costos por préstamos, la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, NIC 26, contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por retiro, la NIC 27, estados financieros separados, la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios en conjunto, la NIC 29, información financiera en economías hiperinflacionarias, la NIC 32, instrumentos financieros, su presentación, la NIC 33, ganancias por acción. Estas suman 25 normas internacionales de contabilidad, además de contar con la NIC 34, información financiera intermedia, la NIC 36, deterioro del valor de los activos, la NIC 37, provisiones pasivos contingentes y activos contingentes, la NIC 38, activos intangibles, la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, la NIC 40, propiedades de inversión y la NIC 41, agricultura. Existen unas interpretaciones denominadas SIC
pero es el conjunto de normas internacionales de contabilidad. Ha adoptado 5 interpretaciones de Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales, las cuales se listan a continuación. La interpretación SIC 7 es sobre la introducción del euro. La interpretación SIC 10, ayudas gubernamentales sin relación específica con actividades de operación. La interpretación SIC 25, impuestos a las ganancias, cambios en la situación fiscal de una entidad o de sus accionistas. La interpretación SIC 29, acuerdos de concesión de servicios, la información a revelar. La interpretación SIC 32, activos intangibles, costos de sitios web. Así como además existe una interpretación de las normas internacionales de información financiera, cuál es la número 1. Esta nos habla sobre la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La NIF 2, pagos basados en acciones. La NIF 3, combinaciones de negocios. La NIF 4, contratos de seguros. La NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. NIF 7, instrumentos financieros. NIF 8, segmentos de operación. NIF 9, instrumentos financieros. NIF 10, estados financieros consolidados. NIF 11, acuerdos en conjunto. NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. NIF 13, medición del valor razonable. NIF 14, cuentas de diferimientos de actividades reguladas. NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, y está la NIF 16, arrendamientos. La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades recorre 35 secciones, empiezan exactamente con la denominación de pequeñas y medianas entidades. Recordémonos algo, la denominación de pequeña y mediana entidad no se refiere a un tipo de estratificación como por ejemplo el que realiza el Ministerio de Hacienda cuando dice grandes y pequeños contribuyentes, o la que realiza CONAMIPE, o la que realiza FUSADES o FEPADES. Estas pequeñas y medianas entidades simple y sencillamente es la traducción. Cuando usted observa en algunas literaturas relacionadas con las normas, hacen una abreviatura de pequeñas y medianas entidades en la que dice que es SME. Esto significa Small to Medium Sized Enterprise. Eso es lo que corresponde a pequeñas y medianas entidades. No es la dimensión, ni el tamaño, ni los ingresos de la entidad, sino más bien el hecho de que presentan sus estados financieros para propósitos generales. Y hay que hacer otra aclaración. Las pequeñas y medianas entidades, por el hecho de que no poseen fondos en forma fiduciaria y no tienen la obligación de rendir cuentas al público porque no cotizan en la bolsa de valores, no significa que estos mismos no puedan ser inversionistas en la bolsa de valores. Así que de esa manera podemos ver que cuando hablemos, por ejemplo, de la sección 11 sobre instrumentos financieros, vamos a conocer el hecho de que existen instrumentos financieros de activo, que son las inversiones que puede realizar una pequeña y mediana entidad, como por ejemplo una inversión temporal que puede ser considerada dentro del efectivo y equivalente de efectivo cuando aquellas inversiones temporales son menores a los 3 meses. De luego, pues hay que hacer la clasificación entre si es de largo plazo, pues lo tendríamos que tomar en cuenta como una parte del activo no corriente. También parte de estas inversiones en instrumentos financieros de activo puede ser la inversión de la adquisición de una controladora que invierta más del 50% más 1, y se considera a donde se invierte, se considera una subsidiaria. También está la inversión en asociadas, es decir, la inversión de un 20% hasta un 50%. También pueden generarse negocios en conjuntos, y los negocios en conjunto, aunque existe una relación contractual, cada uno sostiene su patrimonio, es decir, no existe una relación directa entre sus patrimonios. También existen entidades
de cometido específico. Estas entidades de cometido específico tienen mucha relación, se parecen mucho a nuestras uniones de personas, las famosas UDP, que aparecieron allá en el año 2009 en el Código Tributario. Luego, pues hablamos de conceptos y principios fundamentales, la presentación de los estados financieros, hace un detalle del estado de situación financiera, como ahora podemos considerar el hecho de que la situación financiera viene dada por la estructura financiera. La estructura financiera la evaluamos al evaluar los pasivos con sus instrumentos financieros de deuda. Es decir, un préstamo es un instrumento financiero de deuda, una concesión de un proveedor es un instrumento financiero de deuda. Aunque no tengan costos, pues podríamos hacer unas evaluaciones y utilizar algún tipo de solución con valor presente y valor futuro para poder establecer que la diferencia entre ambos siempre va a ser los intereses. Entonces, hablamos también de instrumentos financieros de deuda relacionados con los bonos, los cuales pueden ser transados en la bolsa de valores, pero también pueden ser trazados fuera de la misma y vendidos a descuento. Es decir, cuando estamos hablando de la venta de bonos a descuento, significa que de su valor nominal, si el valor es menor, eso es un precio bajo la par. Si el valor nominal es igual al precio de mercado, este es un valor a la par. Y si el valor es superior al nominal, es sobre la par. Las negociaciones que se hacen, los intereses que se pagan sobre los bonos, se llaman tasa cupón. Esa es la forma de evaluar a estos. Además, podemos considerar acciones preferentes. La norma ahora considera que las acciones preferentes son parte del pasivo no corriente, ya no son ni deben de ser consideradas como parte del patrimonio, dado que existe una relación contractual con los tenedores de acciones preferentes de la que se espera cancelar una rentabilidad fija, es decir, todos los años se le debe de cancelar la misma cantidad de dinero. En nuestro país, pues por supuesto el Código de Comercio rige este tipo de inversiones y hace mención que no se debe de recibir menos o no se debe de pagar menos del 6% de las mismas. Y que si además, si dentro de 3 años no se llegan a percibir estos dividendos, deben de ser transformados en acciones comunes. Las acciones comunes son consideradas como instrumentos de patrimonio, instrumentos financieros de patrimonio. En estos, pues no existe una renta fija, ni tampoco existe un compromiso contractual. Si se obtiene rentabilidad, se distribuye. Si no se obtiene rentabilidad, no se distribuye. Y cuando hablamos de distribución de dividendos, recordémonos que debemos de poseer una política bien definida sobre estos dividendos. Hablar del estado de resultados integral y el estado de resultados, la separación del mismo, pues sabemos que son inversiones en otras entidades, por eso es que se denomina estado de resultados integral, porque presenta, además de los resultados del giro normal de la entidad, presenta los resultados de las inversiones en otras entidades. Si no se tienen inversiones en otras entidades, si no se tienen inversiones fuera del país, pues simple y sencillamente se presenta un estado de resultados. El estado de cambios en el patrimonio relaciona y evoluciona conforme se van haciendo distribución de dividendos, se va viendo el comportamiento que se presenta el patrimonio. En determinado momento podemos cambiar el estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados por un solo estado financiero denominado estado de resultados y ganancias acumuladas. En ambos se presenta la fusión del estado de resultados así como el estado de cambios en el patrimonio. Y pues está la sección 7, que es el estado de flujo de efectivo, las notas explicativas, los estados financieros consolidados. Recordemos que existe una controladora y una subsidiaria. Las políticas, estimaciones y errores contables. Cuando hablamos de políticas, estamos refiriéndonos precisamente al hecho de que existe un apego a las normas internacionales de información financiera,
al emitir en el desarrollo de un sistema contable, primero las políticas. Luego, pues se desarrolla el catálogo de cuentas y por último el manual de aplicaciones. Estas políticas deben de ser consistentes, deben de ser homogéneas, deben de aplicarse siempre de la misma manera. Cada una de las cuentas del estado de situación financiera posee políticas definidas que deben de ser escritas para darle cumplimiento de forma constante. Hablábamos de los instrumentos financieros. En los instrumentos financieros ahora aparece algo que se denomina costo amortizado. Es la evaluación que tenemos entre el interés nominal así como el interés efectivo. Cuando aparece el interés efectivo, la tasa de interés efectiva, esta no es nada más ni nada menos que la tasa interna de retorno que usted conoce perfectamente y ha evaluado en una serie de proyectos que ha desarrollado. Estos instrumentos financieros vamos a tomar en cuenta este interés efectivo y lo vamos a poder aplicar en un costo amortizado. Lo que está pretendiendo la norma es que se distribuya equitativamente, ya sea un ingreso o ya sea un costo por un instrumento financiero que cotiza entre 5 y 10 años. Esa manera es la que vamos a hacer estas evaluaciones. Además, aquí se hace presente la evaluación de valor futuro con valor presente y si hay posibilidades de que se otorgue un crédito fuera de las circunstancias normales de otorgamiento del crédito, por ejemplo, el hecho de que alguien diga que puede vender una maquinaria y que pues le va a dar 2 o 3 años para que se la pague y que le está mencionando de que no le va a cobrar intereses y le dice que la máquina le va a costar $500,000 que se lo pague dentro de 2 años y que se va sin intereses. Entonces la evaluación es que usted realiza es que va y cotiza actualmente, ya tiene el valor futuro que son los 500,000, necesita el valor presente. El valor presente lo que hace precisamente es cotizar el valor de contado. La diferencia, imagínense que fueran 425,000 y que los 500,000 fueran el valor futuro y en estos momentos se pudiese cotizar un precio de esa máquina 425,000, la diferencia de esos 75,000 dice la norma que son intereses y no solo lo dice, sino que lo aplica porque se hace una evaluación de valor presente con valor futuro y se despeja la fórmula para obtener los intereses que se están aplicando con el valor presente de los años que hayan sucedido. De esa manera, pues podemos hacer evaluaciones con los instrumentos financieros básicos. Existen otros temas relacionados con otros instrumentos financieros cuando precisamente estamos hablando en inversiones ya en subsidiarias y en asociadas. Hablamos de los inventarios también. Existen 3 tipos de inventarios que podemos catalogar y ahora viene una novedad. Existe el Bitcoin y el Bitcoin pues no es nada más y nada menos que el premio que le realizan a los programadores para otorgarle un premio que se denomina Bitcoin por el descubrimiento de interacciones que realizan a través de computadoras que se denominan ASIC, que son las que realizan la denominada minería de los Bitcoin. Esta minería da como resultado el resolver una operación matemática, es decir, resolver un algoritmo matemático. Cuando resuelven ese algoritmo matemático, los algoritmos matemáticos son, por ejemplo, los que hacen todos los cálculos en las computadoras, los que llevan los cohetes a la luna, esos son los algoritmos matemáticos. De esa forma, cuando cada uno de estos programadores resuelve un algoritmo matemático, es premiado con 6.25 Bitcoin. De eso se trata. Y los Bitcoin, pues por el momento andan cotizándose alrededor de 31,000, 32,000 dólares. Multiplique usted 31,000 por 32,000 dólares. Es una muy buena cantidad de premio que les dan. Y para ello, pues luego lo tramitan o lo ponen en venta en el ciberespacio y de esa manera pues están generando. El IFAC, que es la entidad, el Consejo de Normas, se pronunció sobre que este Bitcoin debería de ser tomado en cuenta como un activo, es decir, como parte de los inventarios. Habría que esperar que hagan la modificación de la norma porque solo el hecho del pronunciamiento
no tiene validez, principalmente porque el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría nos ha mandado por obligación a cumplir con las normas internacionales de información financiera para aquellas entidades que tienen la obligación de rendir cuentas al público o poseen fondos en forma fiduciaria, o que registremos, hagamos el proceso de adopción de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Estas pequeñas y medianas entidades que usted ya ahora conoce como SEM, precisamente son las que presentan sus estados financieros con propósitos generales. Están las inversiones en asociadas, que también hacíamos mención sobre el 20%, entre el 20% y el 50%. Las inversiones en negocios en conjuntos, es decir, solo es el compromiso para desarrollar una actividad, mas sin embargo no comprometen sus patrimonios. Están las propiedades de inversión, que precisamente son creadas y son construidas para arrendamientos. Está la propiedad de planta de equipo, que nos sirve como para producción. Ahí vamos a conocer los 3 métodos de depreciación que permite precisamente la norma, que es la depreciación por línea recta, pero la original, esta considera el valor residual. Está también la de saldos decrecientes y además la depreciación por unidades de producción. Esta última es la única que se puede detener, de ahí las otras 2 no se pueden detener su depreciación, su consumo. Luego vamos a ver algo que se denomina método de revaluación, es decir, vamos a conocer cómo se genera la plusvalía en la propiedad de planta de equipo. Vamos a hablar sobre activos intangibles, y cuando habla sobre activos intangibles distintos de la plusvalía, se refiere precisamente a las franquicias. De eso es lo que más conversa esa sección. Las combinaciones de negocio y plusvalía. En las combinaciones de negocios posiblemente no exista un contrato, no medie un contrato. Están los arrendamientos, que precisamente es leasing operativo, leasing financiero. De eso se trata esta sección. Las provisiones y contingencias, los pasivos y patrimonios, y ya le hice ver algunos cambios que se desarrollan en los pasivos y en patrimonio. Por ejemplo, los pasivos que consideramos pasivo como corriente y que consideramos como pasivo no corriente, y el patrimonio, que por supuesto se debe de presentar siempre en valores netos. Los ingresos por actividades ordinarias, que hace mucha diferencia entre los otros resultados integrales. Las subvenciones del gobierno, cómo se deben de registrar. Los costos por préstamo, las evaluaciones que se deben de estar realizando en tasas de interés, capacidad de pago y los montos sobre la cuota. Pagos basados en acciones, que precisamente son compromisos que se pueden adquirir. Ahora sí, evidentemente se puede realizar el intercambio, un swap entre los proveedores y las acciones, y contractualmente lo han definido de esa manera. Existe el deterioro del valor de los activos. El deterioro del valor no es nada más ni nada menos que la evaluación que se hace al valor razonable. El valor razonable anteriormente usted lo conocía como valor de mercado. El valor razonable es menor al registrado en los libros de la entidad, y eso corresponde a un deterioro del valor de los activos, y debe de ser registrado la pérdida de inmediato. Si las circunstancias que presentaron el deterioro del valor desaparecen, puede haber posibilidades de que hagamos una reversión. No puede haber posibilidades. Hay que hacer la reversión de forma inmediata. Los beneficios del personal, que ya le comenté que no aplica en nuestro país. Los impuestos a las ganancias, la conversión de moneda extranjera, cosa que no podemos hacer ni comparar con el Bitcoin, dado que no se considera una moneda extranjera. La hiperinflación está hablando del crecimiento constante, de la disminución de la capacidad de pago que podamos tener. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa comúnmente, estos son los que afectan a resultados del año recién pasado y que aún no han sido autorizados. La información a revelar sobre las partes relacionadas, las actividades especializadas y además la transición a normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades.
Éxitos siempre.